Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les dejo un nuevo resumen. El mismo día en que le pediría el divorcio a su esposa, se entera que a ella solo le quedan 3 meses de vida. Si te interesa conocer más de esta historia, quédate que a continuación te la cuento. Hyun-woo es nuestro protagonista, un exitoso abogado que contrae matrimonio con Jae-in, una exitosa y millonaria empresaria, proveniente de una de las familias más importantes de todo Corea, el grupo Queens. Ellos tienen un matrimonio de 3 años, pero que poco a poco ha ido deteriorándose, por distintas circunstancias como la falta de comunicación. Al inicio, la relación no era así. Se conocen en el trabajo, cuando ella realizaba una pasantía como encubierta para que no se conozca su verdadera identidad. Él se imaginaba que ella era una joven pobre, pues siempre se vestía con ropa anticuada y en algunas ocasiones con agujeros. Él intentaba que ella siempre se sienta cómoda, haciéndole saber que no le importaba de dónde provenía ni quién era su familia, porque él se encargaría de ella a pesar de cualquier circunstancia, enamorándose de él por tener un buen corazón y ser una persona que no le importa los prejuicios. Al tener un tiempo como novios, ella lo visita en un helicóptero, revelándole de esta manera que ella pertenecía a la familia de la empresa donde él trabajaba. A pesar de que toda su familia se opuso, logran casarse, pero su felicidad no duró mucho. Al vivir en la misma casa de su familia, quienes constantemente se involucraban en sus decisiones, como pedirles que tengan un hijo para acabar con los rumores de su separación, e incluso exigiéndole al chico que abandone a su esposa y vaya a estudiar una maestría, la cual duraría 2 años en el extranjero. Pero lo que más atormentaba al chico es que Jae-in no decía nada y siempre estaba de acuerdo con todo lo que decidía su familia para ellos. Es por este motivo que Hyun-woo decide pedirle el divorcio. Pero había algo que él no sabía, y era que Jae-in siempre lo defendía a sus espaldas. Esa misma noche lo defiende de su hermano Soo-chol, quien había intentado dejarlo mal frente a los padres de ella, diciéndole que no se meta con su esposo y lo deje en paz. Por su lado, Hyun-woo prepara los documentos para pedirle a su amigo que lo ayude en el proceso del divorcio. Este le pregunta si se encuentra seguro, pues su vida era demasiado privilegiada, haciendo que él no aguante más y rompa en llanto. Por esta razón se reúnen a tomar unos tragos y a conversar. Es ahí donde él le confiesa que no aguantaba más. La chica le había prometido muchas cosas, como ser feliz y nunca hacerlo llorar antes de casarse, pero ella no estaba cumpliendo ninguna de sus promesas, que lo tenía furioso por haberle creído. En la noche de conmemoración por la muerte de su abuela, todos los hombres de la familia, menos los hijos de sangre, preparan el servicio, algo que enfurece a Hyun-woo. En la ceremonia, toda la familia recibe una sorpresa. Regresa la tía de Jae-in, que se llamaba Bonja, luego de haber estado en prisión tras una pelea y jalarle el cabello a la actual novia de su padre, Moon Sul-hee. Por esta razón, al verla, que estaba en la ceremonia tan importante, enfurece. Esa misma noche, el señor Bak es llamado por su suegro, quien le pide investigar a un antiguo trabajador que acaba de renunciar, mencionándole que saque a la luz lo más bajo que tenga, porque él nunca permitiría que un hombre que comió en su mesa le dé la espalda, cosa que lo deja pensando en arrepentirse de su decisión. Al día siguiente, visita al psicólogo, comentándole lo infeliz que es su vida y su matrimonio. Por esta razón, el médico le aconseja mudarse con su esposa a un lugar donde puedan estar los dos solos. Pero él le asegura que a la que más odia era a ella, por nunca defenderlo ni darle su lugar ante su familia, pero sobre todo por no cumplir la promesa que le hizo antes de casarse, la cual era que nunca lo haría llorar. Luego conocemos a Grace, una casamentera
que intenta acercarse a Hein porque cree que debería casarse con un hombre a su altura. Pero la chica la ignora, con la frialdad que la caracteriza. En venganza, la mujer busca a su esposo, con la excusa de hacerle algunas consultas como abogado, revelándole que Hein había elaborado un contrato el cual no le heredaría nada en caso ella fallezca, algo que lo sorprende al no conocer de su existencia. A la mañana siguiente, su esposa le pide que la acompañe a un lugar, pero él no va y se dirige a visitar a sus padres y hermanos contándoles que había tomado la decisión de divorciarse. Ellos le piden que lo piense, pero él le dice que no hay vuelta atrás. Al llegar a su casa, va en búsqueda de los papeles de divorcio, para luego ir a la habitación de Hein, pidiéndole conversa. Pero ella se adelanta, revelándole que al lugar donde quería que lo acompañe era al médico, porque recibiría los exámenes que le habían realizado, confesándole de esta manera que le quedaban 3 meses de vida, pues padecía de un extraño tumor al cerebro. Al enterarse, él se queda sin palabras, pero al llegar a su habitación no podía estar más feliz. Su infelicidad era tan grande que la noticia lo hizo sentir aliviado. El siguiente día, Hyunwoo no sabe cómo ocultar su felicidad, intentando ponerse triste y practicando frente al espejo. Luego de esto, se dirige a acompañar a su esposa al médico para poder pedirle una segunda opinión acerca de los exámenes que le habían realizado. Pero él le vuelve a mencionar lo mismo que ya le había dicho a Hein, que solo le quedaban 3 meses de vida. Ella, al escuchar la noticia nuevamente, se siente muy mal y se retira del consultorio. Camino a casa, ella le pide guardar el secreto, porque no quería preocupar a nadie de su familia. Pero lo más importante, quería ser la directora de la empresa, algo que estaría próxima a cumplir, por haber logrado el monto de ventas que su abuelo le solicitó. Al llegar se encuentra con su madre, con quien tiene una fuerte discusión, quien le confirma que solo le interesa su hermano y no él. Luego de escuchar lo que el médico le dice a su esposa, Hyunwoo se reúne con su amigo, quien le ayudaría con el divorcio, para contarle que solo le quedan realmente 3 meses de vida a su esposa. Este se sorprende, pero al mismo tiempo lo felicita al decirle que por fin se liberaría de ella y sería un hombre rico. Pero él le cuenta sobre el contrato prenupcial. Entonces su amigo lo convence para idear un plan que elimine el contrato, el cual consistiría en volver a enamorar a su esposa. Pasan los días y él empieza a ser más atento con él, levantando algunas sospechas sobre los empleados y su propia familia, pues la defiende de su madre, algo que nunca había pasado antes, lo que hace que ella le pida que deje de hacerlo, debido a que es muy sospechoso que luego de 3 años de haber vivido como 2 completos extraños, se demuestren algún afecto. Por otro lado, sus padres tienen una conversación acerca del fallecimiento de su hijo, pues al parecer fue en un accidente muy extraño, en donde también se encontraba Hein, haciendo que la madre la culpe desde entonces de aquel acontecimiento. Pero no se encontraban solos. La chica había escuchado todo lo que dijo su madre y la hace sentir muy mal a recordar todo lo que pasó. Al llegar a su habitación, ve a su esposo dormido sobre su computadora, con muchos foros que hablaban sobre milagros que habían ocurrido a diferentes personas con enfermedades terminales muy parecidas a las de él, haciéndole creer que él estaba realmente preocupado por ella. Por eso cuando él despierta, ella le menciona que creyó que él estaba feliz por la noticia, pero al ver su búsqueda la alentó para saber que hay alguien que desea verla bien y feliz. Por ese motivo se esforzará para sobrevivir, haciendo que Hyunwoo solo le quede fingir alegría por su decisión. Llega el día de la cena con un importante inversionista a quien le pediría colocar una de sus tiendas en su centro comercial. Ahí nota que se encontraba una de sus rivales en la industria, quien al verla se acerca y le pregunta por su esposo, insinuando que era la única que había venido sola y que lo lamentaba por ella, porque al hombre de negocios le gustaban las personas que sepan relacionarse con otros. También le menciona que debió casarse con Eun-seon, un antiguo amigo de la universidad, quien es ahora la mano derecha del inversionista.
Luego de unos minutos se acerca y le pide ayuda a su amigo para que puedan ingresar a Queens al centro comercial, pidiéndole poner el pasado de lado y logrando convencerlo. Al paso de unas horas, llega el turno de que Hein se presente ante el anfitrión, enviándole un mensaje a su esposo para que pueda venir a acompañarlo. Él le comenta que se encontraba en un juicio y que haría lo posible para llegar temprano. Cuando ya se encontraba a unas pocas personas, siente que alguien la toma del brazo y era Hyunwoo, quien se presenta ante el inversionista como su esposo, dejándolo muy encantado. Al terminar su reunión, ella le pregunta cómo hizo para llegar a tiempo y él le confiesa que ganó rápido para venir a acompañarla, algo que la conmueve. Al presentarse, ambos dejan encantados al inversionista, haciendo que la chica presuma ante la mujer que la incomodó al inicio. Luego, Eun-seon intenta poner celoso a Hyunwoo, diciendo que él y su esposa eran novios, que iban a casarse, pero al ver que el chico no le prestó mucha importancia, lo hace sospechar, diciendo que él cree que no le importa Hein. Pero esto no era tan cierto, porque al regresar del baño, Hyunwoo ve que ella y el chico sonreían, poniéndose muy celoso. Pasan los días y se reúnen para asistir a la casa familiar, actividad que realizan siempre como una tradición. Al llegar, notan que tendrían como invitado especial a Eun-seon, quien había ido en búsqueda de cualquier excusa para mantenerse cerca de Hein. Pero llega el momento de la casa y cada uno toma su propio camino. Al caminar, Chica le cuenta a Hyunwoo que intentaría cazar algo muy grande porque quería sorprender a su abuelo, pero sobre todo demostrarle que ella es apta para el puesto de directora de la empresa. Luego de esto, ella empieza a caminar más rápido, pues estaba decidida a lograr su propósito, pero se separa de su esposo. Él, intentando buscarla, se topa con Eun-seon, quien había invadido su área. Sobre todo, casi le dispara, pues él aseguraba que creía que era un ciervo. Pasan los minutos y Hein continúa caminando, pero empieza a sentirse mal y un poco mareada, confundiendo la realidad con su mente. Pero ahí ve a un jabalí frente a ella que corre a atacarla, viendo pasar su vida en un segundo. Cuando en ese momento aparece Hyunwoo y le dispara. Al retirarse, ella le confiesa que pudo sentir que moriría y no le agradó esa sensación, dándole mayor determinación para no rendirse, tropezando y esguinzándose el tobillo. Por tal motivo, su esposo la carga y la lleva hacia la casa. Al llegar, alarma a todos, pero sobre todo a su madre, demostrando así que sí se preocupa por él. Por la noche, conversan entre todos y Hyunwoo revela que descubrió que la cerca que separa el lugar de casa con los jabalíes había sido rota. Entonces la novia del abuelo recuerda que ese camino estaba destinado para él, asegurando que probablemente alguien quería hacerle daño, haciendo que Grace se ofrezca a revisar las cámaras. Pero el señor Gong le dice que él lo haría. Luego del acontecimiento, todos empiezan a ser muy amables con Bae Hyunwoo. Incluso su suegro le ofrece carnes que nunca antes le había ofrecido. Pero su suegra, al ver esto, intenta elogiar al señor Eun-seon, quien revela haber vivido en Corea hasta los 13 años, para luego ser adoptado y llevado a vivir a Estados Unidos hasta luego de la universidad, que sus padres adoptivos fallecen, recalcando que no tiene familia, algo que la conmueve y le pide que los considere como es. Pues llega uno de los trabajadores, quien venía acompañado de su perro, dejando cautivado al abuelo de la chica, ofreciendo comprárselo. Pero él se niega debido a que considera que es parte de la familia porque había salvado a su hijo un terrible incendio. Al terminar la cena, Eun-seon se dirige a ofrecer una gran suma de dinero al trabajador, quien primero se niega, pero luego se convence de venderlo. En su habitación, Hein se sofoca al ver lo provocativo que se veía su esposo al salir de la ducha. Al acostarse, ambos estaban nerviosos. Entonces Hyunwoo le pregunta de qué tamaño era la cama, porque la sentía muy pequeña. Y ella le pregunta si recordaba cuando tuvieron que dormir abrazados en una cama individual. A la mañana siguiente, el trabajador va en busca de su perro y a devolver el cheque, pero Eun-seon, al verlo, lo amenaza con dispararle al animal, pero ahí llega Hyunwoo y le pide que se detenga. Si es que ya habían devuelto el dinero, entonces se acababa el contrato.
pidiéndoles que se lleven al animal. Al revisar las cámaras de seguridad, el abuelo asegura ver a su otro hijo, con quien no tiene mucha comunicación, romper la cerca de seguridad, comentando que ya se había malogrado el fin de semana y que era mejor que todos regresen a la casa. Pasar los días, Hein no recibe muy buenas noticias del hospital. Le habían ofrecido un tratamiento, mencionándole que no podían realizárselo, asegurándole que no funcionaría. Ella se siente muy triste debido a que empezó a sentir que su esposo sí la amaba y no quiere dejarlo. Por esta razón visita al médico porque le parece extraño que sienta empatía, preguntándole si es un síntoma de su enfermedad. Pero este le dice que es probablemente que está asimilando que le queda poco tiempo de vida. Pero ella le asegura que no será así porque aún no se ha rendido y cree que podría salvarse de un milagro. Hyun-woo y su suegro visitan al hermano de él para preguntarle si fue él quien cortó la cerca, pero él les jura no haberlo hecho, que incluso había hablado con Sul-hee contándole dónde estaba su padre y ella le había mencionado que se encontraba descansando. Al salir, el suegro de Hyun-woo se dirige donde Sul-hee a preguntarle si vio a su hermano ese día, pero ella lo niega, asegurando que él solo quería venganza. La verdad sale a la luz. Jun Seon junto a Grace serían los responsables de lo sucedido, revelando sus motivos, pues él desea casarse con Hae-in y ella acabar con el matrimonio que ella tiene con Baek Hyun-woo, porque considera que al tratarse de una mujer proveniente de una familia tan importante, debería de estar con alguien a su altura. Por este motivo, ambos serían aliados para lograr cumplir su tan deseado plan. Por otro lado, Hae-in es visitada por sus cuñados, quienes la visitan con la intención de convencerla de no terminar el matrimonio con su hermano, pero no le logran decir nada porque ella tenía programada una importante reunión con el inversionista. Al llegar, ve que se encontraba ahí Eun-seon, quien le da una excusa sobre por qué no se encontraba ahí el hombre de negocios, pero asegura que podría darle algunos consejos sobre lo que él busca para así lograr concretar el negocio. En la oficina, Hyun-woo se entera que su esposa está reunida con el chico, dejándolo celoso. También descubre que sus hermanos le habían visitado, llamándolos para así saber qué cosa habían hablado con ella. En la conversación, su hermana le revela que había enviado un mensaje pidiéndole a Hae-in que recapacite y no se divorcie de él, dejándolo furioso y pensando en cómo eliminarlo. Cuando llega a casa, ve llegar el auto de su esposa y ve bajar a Eun-seon, preguntándole por qué estaba aquí tan tarde y dónde estaba Hae-in. Él la señala porque la chica se encontraba dentro del auto, completamente ebria. Por esta razón, Hyun-woo le pregunta por qué le había obligado a tomar tanto, y es ahí donde ella despierta y le dice que solo había combinado. Despedirse el hombre intenta poner más celoso a Hyun-woo, insinuándole que ambos habían estado solos en la reunión, siendo que el abogado le pide al chofer dejar al señor Young en su casa porque no se encontraba dentro de sus 5 sentidos. Al dirigirse hacia la casa, él hace todo para quitarle el celular, pero cuando se acerca a ella, Hae-in le roba un beso. Ella queda muy ilusionada, pero él solo pensaba en ya borrar el mensaje. Cuando llegan a la habitación, ella entra al baño para darse una ducha. Él, por su lado, intenta descubrir qué clave había utilizado ella para ingresar a su celular y así poder borrar el mensaje que había enviado su hermana durante la tarde. Tras varios intentos, logra ingresar, descubriendo que la clave era la fecha del nacimiento del hijo que ambos habían perdido, haciéndole recordar esos recuerdos que él había intentado borrar de su mente. Al pasar los días, el abogado intenta negar que luego de lo que pasó, comenzó a enamorarse nuevamente de su esposa. Por su lado, ella también se da cuenta que empezó a sentir algo, incluso usando unas zapatillas que él le regaló que había encontrado en oferta en su importante reunión con el señor Glenn, poniendo celoso a Eun-seon. Pero luego todo se vuelve confuso para Hyun-woo, luego de enterarse que Hae-in tendría una esperanza de vivir gracias a un tratamiento que encontró, imaginando cómo sería su vida en caso que continúen juntos, o si es que le pedía el divorcio.
creyendo que sería infeliz de las dos maneras. Pasan los días y él intenta seguir negando que siente algo hacia ella, pero se pone celoso cada vez que la ve cerca de Eun Seon, quien lo nota e intenta acercarse más a su esposa. Por este motivo, Hyun-woo le dice a Jae-in que se siente incómodo cada vez que los ve juntos, alegrándose de verlo sentir celos hacia ella. Al siguiente día, la chica es acorralada por su madre, quien al verla empieza a insultarla y tratarla mal, porque cree que ella está impidiendo que el señor Jeon Seon haga negocios con su hermano. Todo esto se ocasiona porque Grace engaña a su madre diciéndole tal mentira, pero nada era cierto. Se trataba de un plan elaborado por el mismo señor Jeon, junto a Grace y a otro trabajador de la tienda. Al ver cómo era maltratada por su madre, Hyun-woo entra a defenderla, pidiéndole que se vaya, porque su esposa se sentía muy mal desde temprano. Al llegar a la habitación, él le pide contarle a su familia acerca de su situación, reprochándola por creer que todo se trataba acerca del dinero y de no perder todo por lo que había trabajado. Pero Jae-in le confiesa que no es así, pues sus padres habían sufrido la pérdida de un hijo y ella no quería preocuparlos. Esa misma noche se encuentran reunidos Eun Seon y su equipo, conversando acerca de cómo iba el plan para quitarle la empresa a la familia Hong, dejando al descubierto que había mucho personal de confianza involucrado. La mañana siguiente, Jae-in defiende a una trabajadora de ser golpeada por un cliente fuera de sí. Luego de esto, recibe un mensaje de su cuñada pidiéndole apoyo para la campaña de su padre, quien se estaría postulando por segunda vez a ser capataz del pueblo, que sin dudarlo va llevando mucha comida y regalos, dejando sin palabras a todos los lugareños, quienes siempre decían que ella era muy mala persona. Hyun-woo, al enterarse, va a buscarla, pero no la encuentra. Ella había tenido un episodio de inconsciencia que la había hecho salir de la realidad y caminar sin rumbo. Pero al llegar la noche, ella escucha su voz y lo ve acercarse a lo lejos, que les permite reencontrarse. Él empieza a llamarle la atención por haber salido sola sin conocer el lugar. Al inicio lo confronta discutiendo, pero luego lo llama por su nombre y rompe en llanto, contándole que realmente no recordaba cómo había llegado a ese lugar, haciendo que Hyun-woo sienta mucha lástima y preocupación por ella. Al caminar son atrapados por una fuerte lluvia, recostándose bajo un árbol. Entonces él le pregunta por qué había venido y ella le cuenta que no podía dejar que alguien le gane a su suegro solo por comida. A los minutos y su familia los encuentra, quienes muy preocupados la habían estado buscando. Al llegar a su habitación, él cura sus heridas. En ese momento le viene un recuerdo a ella de cuando estaba en la escuela, que un joven le curó las heridas de la misma manera, justo el día en que ella se estaba yendo a estudiar al extranjero. En ese momento, ella le pide que la acompañe a su viaje a Alemania para comenzar su tratamiento, acercándose para besarla, pero huye corriendo de la habitación, dejándola muy sola y molesta. Es ahí donde ella recuerda cómo empiezan a dormir separados, y es cuando ella decide retirar todas las cosas del bebé de la habitación que habían seleccionado para él, sin antes haberle consultado a Hyun-woo, quien al llegar se da con la sorpresa de que estaban retirando todo y queda muy molesto, pidiéndole a los trabajadores llevar todas sus cosas a esa habitación, quedando solo una pequeña estrella que él había colocado con mucha ilusión antes de la llegada del pequeño. Es ahí donde se puede observar que ambos sufren en silencio y la comunicación se pierde a partir de ese momento. Hyun-woo nota que empieza a sentir algo nuevamente por Jae-in e intenta mantener su plan del divorcio, pero no puede controlar sus impulsos tras enterarse que Eun Seon viviría en su misma casa, luego de que su suegra le pidiera que lo haga. Es ahí donde el señor Yu confirma que los esposos dormían en habitaciones separadas e intenta acercarse más a la chica. Por su lado, el abogado continúa investigando sobre el caso de lo que sucedió el día de la casa, pidiéndole al trabajador de ahí recolectar las pruebas de las cámaras.
Hein vuelve a tener un episodio justo antes de un importante evento que tendría al lado de Eun-seon, quien la encuentra y nota algo extraño, pidiéndole a Grace averiguar sobre el estado de su salud. La chica se dirige a su cita con el médico, pero al salir se encuentra con su tía Bon-ya, a quien tiene que contarle acerca de su enfermedad, pero le pide no preocuparse porque estaría yendo a realizarse un tratamiento a Alemania. Su tía llama a una amiga quien había tenido una enfermedad igual a la de ella, pero al no tener respuesta, consulta a otras amistades quienes le comentan que su amiga había fallecido, pues no había resistido al tratamiento, quedándose destrozada por creer que pasaría lo mismo con su sobrina. Al llegar a casa ve a Hyun-woo preguntándole por qué no la acompañó, pero él queda desconcertado, pues no sabía que ella había viajado ya a Alemania. Al no tener aún nada claro de qué es lo que sentía por ella, va a acampar con su amigo, dándose cuenta ahí que realmente amaba a su esposa, decidiendo ir a buscarla. Al llegar, recuerda que ella quedó encantada con un lugar el día de su luna de miel, yendo a buscarla y encontrándola ahí. Al mirarse, se preguntan por qué se habían alejado tanto, prometiéndose no hacerlo más, dándose un romántico beso. Desde ahí, ambos comienzan a intentar arreglar su matrimonio, empezando también a dormir en la misma habitación. Mientras tanto, en Corea, el policía que ayuda a Hyun-woo a revisar la memoria de las cámaras del auto descubre que Dal-hee estaba involucrada, revelándose que también formaba parte del equipo de Eun-seon, quienes al enterarse que los esposos estaban fuera, intentan encontrar algo para separarlos. Luego que Hae-in le contara a Hyun-woo que el médico le había dicho que tampoco tendría algún tratamiento en Alemania, el abogado lo busca para comentarle que podría demandarlo por estafa, al haber aceptado una fuerte suma de dinero por parte de su esposa y no intentar ni siquiera probar algún tratamiento en ella, enviando de inmediato un email a la chica diciéndole que podrían intentar en ella un tratamiento en fase experimental, algo que le pone demasiado feliz. Al iniciar el tratamiento, Hae-in tiene un nuevo episodio. Esta vez ve a un pequeño niño quien reconoce como su hermano fallecido, contándole a su esposo cómo sucedió el accidente. Ella menciona que fue muy extraño porque cree que su hermano la salvó de morir y su mamá no puede perdonarla desde ese. Por otro lado, las cosas en Corea se ponen muy densas. Primero, el detective que analizaba el video cierra su establecimiento. Luego alguien instala un micrófono en la habitación del director Hong y uno de sus socios realiza un fraude. Por este motivo, comienzan a buscar si encontraban algún otro dispositivo en la casa y encuentran un transmisor en la habitación de Hyun-woo. Al revisarlo, habían muchas conversaciones grabadas, siendo esto un plan de Eun-seon, quien los veía desde un cuadro que le había regalado al director. Por su parte, Bon-ya descubre que Sul-hee no es quien dice ser, porque realmente se llama Eun Seon-jo y fingió morir hace 30 años. Asimismo, estuvo presa y dio a luz a un hijo varón. La insistencia de su madre, Hae-in lee un mensaje donde le enviaba el acta de divorcio, encarando a Hyun-woo, quien previamente le había comprado unos amuletos de trébol para así desearle mucha suerte en su tratamiento, arrojándoselos al suelo y pidiendo que le responda. Entonces él ahí le confirma que todo era cierto. Al escuchar esto, Hae-in termina con el corazón roto y le pide que no vuelva a rescatarla nunca más. En la cita con el médico, este le dice a Hyun-woo que los exámenes de Hae-in no estaban bien, porque posiblemente no se esté aferrando a la vida, contándole que se había sabido de casos de pacientes que se habían salvado por amor o hasta odio, ideando un plan, contándole a la chica toda la verdad de por qué decidió divorciarse, haciendo que ella tenga un propósito para odiarlo y posiblemente salvarse. Al llegar a Corea, se reúne con el director Hong, comentándole que se encuentra investigando quién colocó el micrófono, asegurando que no fue él. Al continuar su investigación, descubre que podría encontrar al responsable del ataque por un costoso reloj que aparece en la foto, preguntándole
preguntándole a una vendedora de una prestigiosa tienda si podría ayudarlo a conseguir la lista de compradores. Pero esto no sería todo. Al reunirse con su amigo descubre que Eun Seon fue adoptado por una familia estadounidense, pero que no tenía los suficientes recursos como para pagar la escuela a donde él asistió. Pero lo más sospechoso es que los padres adoptivos fallecen en un accidente automovilístico por estar presuntamente ebrios, pero al hacer el análisis no se encontró rastros de alcohol en la sangre, volviendo la situación aún más sospechosa. La vendedora llega a conseguir la lista de compradores que habrían adquirido el reloj, siendo una de ellas Sul-hee, revelando de esta manera que la madre de Eun Seo es ella. Las cosas se empiezan a poner aún más difíciles para el director Hwang, siendo de esta manera que Sul-hee se ofrece entregarse a las autoridades como parte de un plan, dejando al director muy agradecido por semejante sacrificio, por lo que a los días siguientes la hace firmar un poder total para manejar todas sus decisiones, comentándole que es de esta manera en la cual ella quedaría involucrada para que sea más creíble que ella fue la responsable de todos los actos, haciéndole creer al señor Hwang que ella no tenía conocimiento de esto, pero que aún así firmaría, engañándolo por completo. La enfermedad de Jae-in empeora cada día más, comenzando a olvidar muchas cosas de lo que había pasado, como el viaje y la traición de Hyun-woo, quien al verla en ese estado solo intenta salvarla una vez más, contándole todo lo que había pasado, haciendo que ella lo recuerde y genere mucho odio hacia él, pidiéndole firmar el divorcio al día siguiente. Al terminar la firma, ella queda pensando en todo lo que había conversado con su padre, pues él había estado espiándolo para así saber si es que estaba metido en algo sucio, pero no pudieron hallar nada. Solo encontraron cosas buenas que él había hecho. Incluso había enviado dinero y flores a difuntos de sus empleados en nombres de ella, haciéndole sentir aún peor por todo lo que él tuvo que sufrir a su lado. Por esto va a un restaurante, el cual siempre iba Hyun-woo, donde servían comida casera coreana. Al sentarse, escucha una voz conocida, dándose cuenta así que era el chico junto a su amigo. Él hablaba sobre su divorcio, lamentando que hubiera tenido que ser así, pues lo único que él deseaba era vivir una vida junto a Jae-in. Pasan los días y el abogado descubre que el señor Yu estaba averiguando cosas sobre su ex esposa, incluso siguiéndola. Luego, Eun Seon busca a Su Chol para decirle que el proyecto en que estaban trabajando no podría seguir, para luego pedirle al director Hwang ser el único inversionista. En ese momento los interrumpe Hyun-woo, diciéndole que no firme, debido a que esto era muy riesgoso. Pero el abuelo, cansado y creyendo que él era el responsable de todo lo que estaba sucediendo, le pide retirarse. Al llegar a su oficina, nota que ya no tenía acceso a ninguno de los documentos importantes de la empresa. Por la noche, Bon-ya le pide que le diga la verdad acerca de su divorcio y todo lo que estaba sucediendo, pero él asegura que él solo quiere proteger a Jae-in y averiguar quién es la persona que está detrás de todo esto. Entonces ella le cuenta que tiene una sospecha, mencionando ambos a Sul-hee. Es ahí que Bon-ya le cuenta a Hyun-woo que descubrió que esta mujer había estado engañándolos a todos por décadas, haciéndose pasar por alguien que no es, pues su verdadero nombre era Eun Seon, y se hizo pasar por muerta, revelándole también que tuvo un hijo en prisión, a quien había dado en adopción. Al día siguiente, Bon-ya le presenta a su investigador, con quien empieza a indagar todo lo descubierto, mencionando que su hijo fue dado en adopción al centro Evergreen, lo que hizo recordar a Bon-ya que su padre y la mujer fueron a dar becas a ese orfanato. Después se dirigen a la casa del trabajador, dueño del perro, quien les cuenta un poco de la historia acerca del lugar, mencionándole que Eun Seon le hizo recordar a un niño que ganó la beca, pero que luego mató al perro del vecino y tuvo que ir a la policía para luego ser llevado a Estados Unidos, descubriendo así
que se trataba de Onseo, pero debían corroborar que todo sea cierto. Por este motivo, Bonya se dirige a la casa de su padre para así conseguir pruebas. Al llegar, le revela a su padre que esta mujer se había estado haciendo pasar por alguien que no era y que todo este tiempo los había engañado, resistiendo más y lanzándose sobre ella, jalándole el cabello, haciendo que su padre la bofetee y le rompe el corazón, pues ellos habían solido ser muy cercanos. Al llegar a la oficina del detective, le entrega el trozo del cabello de la mujer y un peine que había conseguido de Onseo para que hagan los análisis de ADN, rompiendo en llanto luego de todo esto. ¿Y qué te pareció este video? Pues si te gustó, dale like, compártelo y déjanos un comentario con todo lo que te gustaría ver en los siguientes videos. Quédate atento porque pronto estaremos subiendo la segunda parte. ¡Nos vemos!